Buenas tardes, días, noches, depende de cuándo estén escuchando esta segunda temporada, podríamos llamarlo, aunque la primera temporada fue un poco breve, así que es un poco complicado ya poner el lote de temporadas a 2 capítulos de este podcast sobre historia por otros medios, un poco por otros caminos, que es Buscando Pasados, un podcast que realizamos docentes del Instituto Superior de Formación Docente número 21, Ricardo Rojas de Moreno. Yo soy Nicolás Arona, profesor de historia, y me acompaña Juan Torales, también profe de Hola, historia. buenas noches, días. Buenas, Juan. ¿Cómo estás, Nicolás? Todo Sí, bien. yo soy Juan Torales, también profesor de historia de la casa del Rojas. Así que bueno, vamos a estar acompañando. Esperemos que esta temporada sea un poquito más larga que la anterior. Vamos a intentar ver cómo podemos continuar el proyecto y darle un poquito más de extensión. La verdad que los 2 episodios que grabamos el año pasado nos entusiasmaron, nos gustaron muchos. Tratamos de bucear por temas que considerábamos interesantes. Tenemos muchas otras inquietudes y cuestiones ahí a tomar y a trabajar. Pero bueno, a veces el tiempo del trabajo, justamente, de las obligaciones, hacen que poder hacerse un espacio para llevar adelante estas producciones sea difícil, pero vamos a intentar encararlo. Y abrimos esta segunda temporada, si como decíamos la podemos llamar así, con un tema que además es un poco complicado, siento yo, resumirlo. No sé qué te parece a vos, Juan, resumirlo en la duración ahí que tenemos pensadas para estos podcasts, que va a ser un poco la misma que los anteriores, de poco menos de 1 hora, porque es un tema muy amplio, es un tema que está en boca de todos hoy, que está muy presente, ¿sí? Y sobre el que se dice muchísimo, pero a la vez no tanto, porque por ahí se dice mucho, pero no se reflexiona tanto, ¿no? Que es el de las IA. En este caso, por supuesto, vamos a pensar en las IA vinculadas a la enseñanza y específicamente todo el debate que se abre en torno a estas inteligencias artificiales, estos algoritmos y la historia enseñada, la historia representada, un poco con la tónica de este podcast, de nuevo, que es indagar en la cultura histórica por fuera de lo académico, por fuera de, digamos, el libro de historia, y tratar de ver cómo la sociedad construye otros vínculos con el pasado. Pero bueno, es un tema muy amplio, Juan. Estuvimos buscando algún material, indagando, y la verdad que la cantidad de puertas que abrimos en las charlas que tuvimos previas mientras preparábamos esto, no creo que podamos cerrarlas todas en la duración del podcast. Me parece que nos vamos a quedar cortos. No, exactamente. De hecho, me parece que el tema mismo, por lo que vos dijiste, por todo lo que abarca, lo más seguro es que merezca otros episodios, que merezca profundizarlo más y tal vez merezca también la oportunidad de invitar a otras personas, ¿sí? Que tienen mucho más, que están mucho más habituadas a este tipo de tecnologías y de debates, si se quiere. Nosotros Totalmente. acá lo que hicimos fue un trabajo de investigación muy interesante. Estuvimos viendo algunas cosas que nos parecían importantes para este episodio, pero sabemos que hay muchísimas personas, muchos educadores, muchos profesores que se están preguntando justamente sobre la aplicación en sus materias, en sus cátedras de estas tecnologías. Totalmente, totalmente. Por eso creo que es algo como de lo que constantemente vemos noticias, se discute mucho. En general esas discusiones oscilan entre un tecno-optimismo, ¿no? De que estas tecnologías vienen a presentar una cuestión ahí milagrosa en la enseñanza, en la educación, en el vínculo con la cultura, y una mirada mucho más pesimista que ve algo apocalíptico que se cifra en estos dispositivos. Bueno, vamos a bucear un poco en esos dos mares, y ver ahí qué podemos construir en ese diálogo entre esos dos extremos. Pero sí, la discusión da para mucho.
Y abriendo un poco, si te parece, Juan, porque siendo una discusión que justamente es muy amplia, el tiempo que tenemos no lo es, así que vamos a ir de lleno con las reflexiones que estuvimos pensando. Vos tenías pensado para en este primer bloque, si se quiere, conversar un poquito con nosotros y con nosotras sobre la forma en que puede vincularse o se puede pensar la vinculación entre las inteligencias artificiales, ¿no? Y la enseñanza. Digo, Sí, ¿qué podés decirnos sobre ese punto, sobre la IA en la escuela, la IA en los procesos de enseñanza? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué perspectivas ves? Digo, como sí, para arrancar. en ese sentido, a ver, dentro de la discusión, no soy de los que cree en los milagros, pero sí me parece que son herramientas que, y ahí coinciden muchos autores que estudian sobre la IA, son tecnologías que vinieron para quedarse. A veces tratar de ir en contra es como remar contra la marea, así que me parece que lo interesante acá es buscar justamente y cómo poder llevarla adelante dentro de las aulas, cómo utilizar estas tecnologías dentro de las aulas. Eh, no creo que también sean apocalípticos, pero ahora lo vamos a ver, ahí puede haber una discusión si se quiere. Sí, por supuesto. En principio, lo que quería proponer acá, lo que quería comentar, es que las aplicaciones de inteligencia artificial son nuevas, pero no son tan nuevas, ¿sí? Ya se vienen dando durante el tiempo. Sin embargo, el que irrumpió con mucha fuerza, sobre todo en el campo de la enseñanza-aprendizaje y en la vida cotidiana, es la que podríamos llamar el ChatGPT, ¿sí? Que aparece en noviembre del 2022. Eh, ¿Cuál es la característica, si se quiere, del ChatGPT que lo hace interesante? Bueno, es un sistema generativo. Lo que hace es aprender patrones y reglas gramaticales, y eso lo que le permite es predecir palabras siguiendo la sintaxis y siguiendo los sentidos del texto. Utiliza varias fuentes para eso, textos, documentos, todo lo que esté subido en línea, ¿sí? Sus características: el aprendizaje adaptativo, es un tutor inteligente, bastante interesante y bastante disruptivo justamente, por lo nuevo y por esta cosa nueva que está ahí. Bueno, interesante, vos Es hablás de la novedad. Es increíble que todo esto que estamos discutiendo, bueno, habla mucho de la aceleración, ¿no? De nuestros tiempos. Tiene 3 años. Si lo Ya pones a tiene... pensar, pero qué poquísimo, digo, ¿no? Y pareciera que es Exactamente, algo que ya convive con nuestra vida con una intensidad, ¿no? Digo, es increíble eso. exactamente. Vos pensás que es de finales del 2022, si querés, ni siquiera tiene Ni 3 años, siquiera, no, es increíble. pero que se ha convertido en algo hasta casi fundamental para nuestros estudiantes. ¿Sí? Ujú. Es muy interesante ahí. Eh, para iniciar un poco y la unión de esta herramienta con nuestro tema, en principio lo que se puede decir es que fue visto como una amenaza dentro de lo que es el campo universitario, el campo de la docencia, porque el problema era el siguiente: cómo mantener el control de los contenidos, cómo evaluar los conocimientos y cómo evaluar las habilidades, cómo saber si esas actividades lo hicieron los estudiantes, si esa actividad lo sacaron directamente del chat GPT. Entonces, eso fue un problema para muchas universidades, para muchos docentes, y muchas de ellas optaron directamente por dejarlo de lado, tratar de dejar de lado o prohibirlo. Entonces, ahí ya tenemos una visión en principio que es la visión de la amenaza, ¿sí? Eh, Sin embargo, como dije al principio, como planteé al principio, y después como van a plantear también otros autores, el problema es que lo podemos prohibir, pero ya forma parte de la vida cotidiana de la población, forma parte de la vida cotidiana de los aprendices, de los estudiantes. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar eso, el chat GPT, a nuestras prácticas docentes? Y si prohibirlo totalmente es una opción también, porque
también forma parte de una discusión. Acá la idea no es cerrar acá en un tema. Yo lo que te puedo plantear es un punto de vista particular, que es la idea de que se puede trabajar con la inteligencia artificial. Y una de las formas que plantean varios autores y que me parece interesante es, por ejemplo, trabajarlo de forma multidisciplinar a través de proyectos y actividades, por ejemplo. El problema es el siguiente: si nosotros consideramos solamente, si pensamos que la forma de enseñar es solamente la búsqueda de respuestas en el texto, esa idea tradicional de educación, las palabras claves y todo eso, por supuesto que el ChatGPT va a venir a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque justamente lo que van a hacer los estudiantes es dejar de utilizar los materiales que den estos docentes para utilizar directamente el ChatGPT. Claro, quizás, perdón que te interrumpo, pero digo, quizás ahí lo que vos estás trayendo es algo muy interesante, que es cómo el problema que trae la incorporación de la IA a la educación secundaria, digo, que es donde nosotros nos desempeñamos, digo, pero incluso también en educación superior también, ¿sí? Porque se usa mucho, viene a revelar un problema más de base, que es cómo se estructura esa enseñanza, cómo se construyen actividades, cómo, digo, quizás lo que termina primando es una lógica muy conductista, ¿no? Donde justamente la IA puede aplicarse por eso, ¿no? Por ahí el problema es previo. Exactamente, es que el problema es previo, porque si nosotros vemos, por ejemplo, o si vamos, o muchas veces observamos en las escuelas, muchos de los que lo ven como una amenaza, o cuando se ve como una amenaza, tiene que ver con esto, con una concepción muy tradicional de lo que es la educación y sobre todo las actividades que se le dan a los estudiantes, desde una postura y una perspectiva demasiado tradicional. Si seguimos con eso, por supuesto que la inteligencia artificial y particularmente ChatGPT va a ser una amenaza, porque directamente lo que va a hacer este programa es dejar de lado al profesor, ¿sí? Tomar ese lugar de tutor, que es justamente lo que nosotros consideramos que eso no puede llegar a pasar. Entonces, ahí lo interesante es buscar las formas o buscar la manera de hacer que el estudiante pueda incorporar, ¿sí?, aspectos de esta herramienta del ChatGPT, pero unirlos también a actividades que busquen otras competencias de los estudiantes. Por eso, una de las propuestas muy interesantes, vuelvo a repetir, es trabajarlo en forma multidisciplinar, pero a través de proyectos o, por ejemplo, a través de actividades que tengan que ver con el descubrimiento de los estudiantes, ¿sí? Donde los estudiantes adquieran con eso competencias concretas, como por ejemplo la alfabetización en ciencias sociales, por ejemplo, la capacidad de investigación, por ejemplo, y también la crítica misma, o sea, usar estas herramientas, valorarlas, pero al mismo tiempo también desde una mirada crítica, y eso solamente se puede lograr cuando el docente logra habilitar otras competencias, como por ejemplo el debate, como por ejemplo la lectura de otras fuentes, que parecen muy interesantes. Bueno, vos ahí traes algo también que es bueno para pensar, que es como muchas veces cuando se piensa incorporar un recurso X a la enseñanza, específicamente en nuestro caso, no pensamos en la historia, siempre el recurso se incorpora como un elemento que ilustra, simplemente, que viene como para sumar un poco de color, ¿no? O volver un poco más vívido, ¿no? Y demás, el aprendizaje que se encaró de manera tradicional. Pero nunca se analiza el propio recurso, ¿no? Digo, el ejemplo más claro es como cuando ves una película, ¿viste? En la clase de historia, que la película es, bueno, estamos viendo Edad Media, entonces vemos una película ambientada en la Edad Media y ya está, ¿no? Como para que vean un poco cómo era esa época, cuando en realidad, como vos bien planteás, si uno piensa una enseñanza de la historia que gira en torno a
la discusión, a la interpretación, al debate, a la construcción conjunta con los estudiantes, al análisis crítico, una propuesta interesante puede ser analizar críticamente ese medio, esa película, ver qué imagen sobre la Edad Media aparece ahí, etcétera. Digo, vos lo que estás Claro, planteando es con la IA puede hacerse lo mismo. exactamente, o sea, ¿qué me dice la IA? ¿Cómo me lo dice la IA? ¿Es- ¿Estos datos son correctos, son incorrectos? Y además también cómo interactúo yo con la IA, qué tan específico debo ser, qué tan abierto debo ser en cuanto a la búsqueda de esa información. Recordemos que son también herramientas interactivas, si bien hay un sujeto interactuando con un objeto, en este caso una computadora, pero es interactivo también. Entonces, hay un montón de hay aristas que se pueden abrir y donde se puede hacer un juego también. Es muy interesante este planteo también de, volviendo a esta idea de las amenazas y los desafíos, cada vez que aparecieron herramientas de este tipo, siempre se vio desde algunos sectores como amenaza a... Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, la computadora, por ejemplo, el texto de Word, por ejemplo, también se vio alguna vez Wikipedia. como una amenaza, Wikipedia misma, Sí. ¿sí? Entonces, y finalmente terminamos incorporándolo, porque es imposible no incorporarlo, porque ya vinieron para quedarse, ¿sí? Eh, y acá lo interesante es eso, ver la forma que estas herramientas tengan, sean significativos para los estudiantes, sirvan para algo, sirvan para este proceso de enseñanza-aprendizaje y para habilitar competencias que tengan que ver justamente con eso, con la mirada crítica, tanto del producto como del contenido mismo. Eh, si se quiere también una mirada crítica, el pensar, esto realmente es así, es tan simple como lo dice la IA, porque la inteligencia artificial muchas veces tiende a simplificar, pienso en la historia, por ejemplo. Entonces también es ahí buscar también eh, que eh, la vida es muy compleja y la realidad es compleja y que la inteligencia artificial nos da una parte de eso, una parte interesante, pero que es una parte, ¿sí? Ujú. Entonces, todo esto se puede o se tiene que buscar y tratar de lograrlo, pero para eso es necesario habilitar competencias que lleven a los estudiantes a eso. Eh, si volvemos a poner el eje solamente en las preguntas y respuestas, si seguimos poniendo el eje solamente al texto escrito y solamente a lo escrito, sin ningún tipo de crítica o debate, claramente la inteligencia artificial va a ser un desafío muy fuerte para el docente porque se va a ver excluido de su rol como docente o con el rol que él se autopercibe como docente. No, por supuesto. Eh, Digo, y además vos después vas a hablar seguramente o vas a desarrollar un poco el problema ético. También hay una cuestión ética vinculada al rol docente de muchos colegas, y hay que decirlo, que taxativamente prohíben o combaten el uso de la IA entre sus estudiantes para resolver las actividades, cuando la viven usando e incluso la utilizan para armar actividades, para armar textos para actos escolares, digo. Entonces, también ahí hay una reflexión, ¿no? Individual y conjunta, colectiva, digo, de le pedimos quizás a los estudiantes en el aula que no utilicen un dispositivo que luego como adultos e incluso como educadores vivimos utilizando o se vive utilizando, digo. exactamente, exactamente, pero también pensando, por ejemplo, en la práctica docente, por sobre todo en el campo de las ciencias sociales, criticamos, por ejemplo, la intervención de la IA en cuanto a las respuestas dadas, pero seguimos utilizando como, como la única pieza de fe el manual, por ejemplo. Ujú. Y las preguntas y respuestas sobre un manual, que significa siendo lo mismo, termina siendo lo mismo, el estudiante leyendo un manual, ¿sí? Donde están las respuestas ya dadas, y justamente eso es lo que tenemos que dejar de o tenemos que intentar evitar, tomar Ujú. solamente el manual, el texto y las respuestas o lo escrito en ese texto como la palabra santa y como la respuesta dada, sino que más bien buscar, vuelvo a repetir,
otras formas, otras actividades, otras herramientas que permitan por ahí enfocarse en otras competencias. La escritura, la lectura, pero también el debate, también la capacidad de fundamentar, la capacidad de conversar con el otro, de intercambiar opiniones, de intercambiar. Creo que eso es muy rico y la inteligencia artificial lo permite y lo podemos hacer. Y también está visión crítica, pero cuando decimos visión crítica, no nos podemos quedar solamente con la visión crítica con la inteligencia artificial, sino que también la visión crítica con el manual que siempre hemos trabajado. Sí, con las prácticas docentes en general. Exactamente. Creo que uno de los desafíos más grandes y muchas veces la oposición tiene que ver también con un problema de que, bueno, como vos lo dijiste muy bien, ChatGPT es de noviembre del 2022, tiene 2 años, todavía existe un gran desconocimiento sobre estas herramientas, por sobre todo en el campo docente, la falta de proyectos curriculares también que incorporen, ¿sí?, la inteligencia artificial dentro de las aulas, y también la falta tal vez de directiva dentro de las escuelas, de directivas didácticas dentro de las escuelas para incorporar estas herramientas. Tal vez esto también forme parte del desafío con las inteligencias artificiales, y bueno, para eso hay que ir a trabajar. ¿Qué es lo que plantean muchos autores? Que trabajar con inteligencia artificial se puede lograr desde el nivel inicial, desde la primaria, la secundaria, pero también es urgente y necesario trabajarlo en el ámbito universitario y terciario, porque es donde se forman los docentes. Es urgente que los docentes también se alfabeticen en la utilización de inteligencias artificiales, porque justamente volvemos a lo mismo, no lo podemos cambiar, es algo que vino para quedarse, la población lo usa porque muchas personas utilizan las inteligencias artificiales todos los días. Y perdón que te sumo algo, y el nivel de utilización para lo cotidiano, como vos traes, pero para el mundo educativo, académico, cada vez queda más claro que es abrumador. Uno se pone en general a leer comentarios en redes sociales y la cantidad de gente que dice lo uso para mis trabajos, de la facultad, de la universidad, del profesorado, de la escuela, es increíble, es una masividad extraordinaria. Exactamente, y es necesario que los docentes nos podamos formar, ¿sí?, en esto, pero no solamente para utilizarlo, sino también para criticarlo. ¿Por qué? Elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aparece un video de un expresidente de la República llamando a votar al candidato de otra lista. Ese video fue editado por inteligencia artificial. No podemos decir acá cuántas personas creyeron en ese video, no. El tema es que fue masivo y se viralizó ese video. Y muchas personas lo tomaron como un video real. Entonces, acá también, y uniendo tal vez a esta cuestión de la ética, es necesario que los estudiantes conozcan también los problemas de la inteligencia artificial y cómo se puede utilizar esa inteligencia artificial, ¿sí? La utilización ética de la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, pensaba, también lo que vos estás trayendo ahí con ese caso es como la inteligencia artificial un poco, y esta capacidad para generar video, para generar discurso, pone en crisis algo que en la escuela es central. Podemos estar en desacuerdo, pero digo, es una institución dentro de la escuela, que es el estatus de verdad, ¿sí?, exactamente, de lo que dice el docente, de lo que se plantea en la escuela. De repente, estas tecnologías habilitan la idea de que puede haber cualquier discurso, puede construirse cualquier imagen, que todo puede ser falseable, ¿no? Exactamente, yo puedo hacer decir a una persona algo que jamás dijo. Entonces, ahí es necesario, volvemos a lo mismo. Si queremos enseñar para comprender el mundo, si queremos enseñar para la construcción ciudadana, es indispensable la alfabetización en inteligencias artificiales,
porque justamente es eso, la capacidad que tienen de producir discursos, la capacidad que tienen en cuanto a la llegada a la población y la capacidad que tiene para su viralización es impresionante. Entonces los estudiantes tienen que estar preparados para reconocer que algo es una inteligencia artificial o que esto es parte de la realidad, que esto es un video que es una mentira, que esto es falso o que esto es real. Entonces, ahí es el rol docente ahí es fundamental, ¿sí? Negar la inteligencia artificial, ¿sí? Dejarlo de lado, prohibirlo, en este momento lo que puede hacer es un gran mal, no para el docente, sino para el estudiante, justamente en un mundo que va hacia la utilización de estas inteligencias artificiales. Volvemos a lo mismo. Tal vez lo que se necesite en todo caso es buscar de qué forma introducir las inteligencias artificiales en las escuelas. Bueno, hay algunas propuestas, ¿sí? Y, por ejemplo, y vuelvo, a través de proyectos, a través de actividades multidisciplinares, donde intervengan todos los autores, donde intervengan todos, ¿sí? Eso puede ser, y que sean también proyectos institucionales, que cada escuela tenga como proyecto institucional trabajar tal vez una inteligencia artificial. No digo todas, pero tal vez una, ¿sí? Y trabajarlos entre todos, y tratar de buscar tratar de involucrar otras competencias dentro del estudiantado con esas inteligencias artificiales. Sí, y sumo, digo, ahí es pensando en esto que comentás, digo, uno de los mayores exponentes de la didáctica de la historia y la reflexión sobre la enseñanza de la historia, que es George Russell, cuando él habla de formar para pensar históricamente y de la competencia de pensamiento histórico, una de las funciones esenciales de esas competencias de pensamiento histórico es básicamente poder valernos de algunos elementos vinculados a la interpretación histórica o habilidades que permite desarrollar la interpretación histórica para lograr distinguir en nuestra realidad en la que vivimos información falsa, para lograr comprender intencionalidades detrás de producciones audiovisuales, de textos, digo, y ahí está un poco esto que vos planteás, en un contexto de crisis de la verdad, en un contexto en el que estas IA proponen que todo puede ser falsable. Bueno, quizás la historia y abordar desde la enseñanza de la historia las inteligencias artificiales en el aula puede brindarle a los estudiantes herramientas para poder un poco tener una relación más sana con ese ecosistema digital, con esa información que consumen todos los días. Exactamente, para comprender su realidad, para comprender Totalmente. el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que plantean los diseños curriculares? No estamos diciendo nada de lo que no plantean los diseños curriculares. Para la formación misma como ciudadano, pero también para la formación democrática. A mí me llamó muchísimo la atención que se haya viralizado ese video de este expresidente, porque esa crisis de la verdad, como decís, puede poner en jaque también la vida democrática. Es muy interesante, es muy riesgoso, pero a la vez es necesario introducirnos y ver, bueno, porque como toda herramienta se puede utilizar de una forma ética, se puede utilizar de una manera acorde, ¿sí?, a las propuestas como lo de la UNESCO, por ejemplo, pero también se puede utilizar para otros fines, como bien lo plantea. Cuando hablas de lo de la UNESCO, digo, ¿qué problemas, qué discusiones éticas ahí se abren? Digo, porque también eso está bueno llevarlo a la escuela, se puede trabajar desde espacios como construcción ciudadana, digo, es interesante también brevar un poco en eso, ¿no? En las discusiones éticas que abre el uso de la IA. Las inteligencias artificiales abren justamente varios problemas éticos. De hecho, desde la UNESCO, por ejemplo, se abrió un observatorio ético, y dentro de las universidades también.
El tema es el siguiente: cuando se habla de ética, se habla justamente de todo esto que venimos hablando, de la formación de estos nuevos ciudadanos en este nuevo mundo y cómo comprender este nuevo mundo, pero al mismo tiempo también desde el aprendiz mismo, y pienso en un estudiante universitario, por ejemplo, y cuando hablamos de ética, por ejemplo, la utilización de las inteligencias artificiales con, por ejemplo, la propiedad intelectual, la creación propia del estudiante y la apropiación, si se quiere, de conceptos y la utilización de dichos conceptos, pero al mismo tiempo también el problema del plagio, ¿sí? Pensando en un estudiante universitario, en un estudiante terciario. No, y en la secundaria Entonces, también, digo, te aparece un trabajo, 6 trabajos que son el mismo, hechos con IA, digo, entonces se abre esa claramente, discusión, ¿no? y ahí volvemos nuevamente al rol del docente el que tiene que observar estas cuestiones. Pero a lo que voy es que desde la UNESCO y desde muchas otras organizaciones vieron el problema de la inteligencia artificial, vieron que hay un problema ético que se debe abordar y donde se abren un montón de aristas. Y vuelvo, desde la cuestión de la formación, ¿sí? De la formación concreta de un ciudadano en un mundo concreto, hasta el problema de la propiedad intelectual, hasta el problema del plagio, ¿sí? Y es por eso muchas veces, fueron por estas problemáticas muchas veces que muchas universidades optaron por prohibirlas directamente, ¿sí? Sobre todo en el ardor del ChatGPT, por ejemplo, que en el 2023, 2024, que fue ese momento álgido del ChatGPT, donde todavía no había muchas universidades preparadas para esta, o cátedras preparadas para intervenir con estas nuevas tecnologías, y se decidió directamente prohibirlas. Es ahí, por ejemplo, donde se implementan muchos bots para localizar justamente plagios, buscar palabras, buscar frases enteras. Y en ese sentido, digo, para ir también cerrando este primer bloque, digo, una pregunta ahí que se abre es, digo, si la propuesta un poco, o esto que estamos conversando es que la prohibición no resuelve, también se abre un desafío, que es, por ejemplo, como docente, ¿no? ¿Cómo evitás, te pregunto a vos, ¿no? ¿Cómo pensás que uno puede evitar que un estudiante se sienta tentado a caer en esto que estamos analizando como algo problemático, que es no ese uso consciente de la IA, ¿no? Además, sino simplemente a resolver o llegar a una propuesta de clase que vos le haces o de actividad o lo que fuere, encarando la resolución íntegramente a partir de una IA, ¿no? Digo, ¿cómo puede un docente que quiere incorporar la IA, ¿no? Que tiene una mirada quizás más optimista sobre esa tecnología, utilizarla sin caer en eso? Sí, creo fundamental que la prohibición es imposible, te vuelvo a responder. Ahora, ¿se pueden utilizar las inteligencias artificiales? Yo creo que es una gran herramienta. Ahí tenemos que buscar justamente, o lo que tenemos que rever por ahí son nuestras prácticas docentes y nuestras estrategias. Por ejemplo, tratar de buscar estrategias que lleven al estudiante a fundamentar de forma oral, a debatir de forma oral, utilizar las inteligencias artificiales como fuente de información, porque son fuentes de información muy valiosas. Me encantó, por ejemplo, la unión que hiciste con se me fue el nombre, de Wikipedia. Me encantó esa unión, porque Wikipedia también fue visto como una amenaza. Sin embargo, puede ser una herramienta para buscar información, puede ser una herramienta para organizar ciertos contenidos, pero ahí hay que buscar otras competencias. Si utilizamos solamente esto, que el estudiante escriba, reescriba lo que dice el chat GPT, tenemos un problema. Estamos formando escribas, ¿sí? Sin embargo, lo pueden usar, yo creo que son fuentes de información muy interesantes, pero llevar al estudiante a tener que brindar otras habilidades, ¿sí? El debate, la fundamentación, los juegos, porque la inteligencia artificial también nos puede dar
no sé, información para, no sé, una representación, para poder promover actividades lúdicas dentro de las aulas, por ejemplo. Tal vez ahí lo que tendríamos que ver es cómo incorporamos eso en nuestras prácticas, no digo todos los días y cotidianamente, pero sí tratar de ver cómo salir un poco solamente de de copiar y pegar textos de una pantalla a una carpeta para lograr que el estudiante también hable Totalmente. con nosotros, hable con el Sí, sí, resto, sí. interactúe, intercambie y que sea más significativo. No, no, comparto y es un poco lo que hablábamos, ¿no? Quizás el desafío de que abre la IA no es el desafío específico de este dispositivo tecnológico, sino el desafío de repensar las prácticas docentes. Exactamente. Y al Me mismo parece que va por ahí. Bueno, continuamos con este podcast sobre inteligencia artificial y educación. En esta parte queríamos hablar un poco y relacionar tal vez con la primera parte que ya veníamos hablando, y tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial en el estudio de la historia o de la historia en general, cómo se puede relacionar la utilización de estas inteligencias artificiales con el estudio de la historia, por ejemplo. Por eso tenemos acá a Nicolás Arona, que nos va a hablar un poco sobre este tema que es tan apasionante para nosotros, la gente que estudiamos y que nos encanta la historia. Bueno, abriendo acá segundo bloque. eh, Después de todo esto tan interesante que charlábamos, Juan, de, bueno, digo, las posibilidades, las potencialidades, los problemas, los desafíos de incorporar la IA a la enseñanza. Eh, en conversaciones previas que tuvimos, blanqueamos acá la producción de la trastienda del podcast, cuando estuvimos un poco pensando en lo que íbamos a armar y demás, conversábamos de que quizás tenemos, si bien compartimos la misma inquietud, teníamos algunas miradas con algunos matices sobre la IA en la enseñanza, porque aunque suscribo a todo lo que estabas mencionando, y de hecho lo habíamos estado conversando previamente, yo también creo que la prohibición no supone nada positivo, y también creo que es necesario formarse y reflexionar profundamente sobre estos nuevos dispositivos, como educadores, como docentes, digo, como historiadores, es fundamental. Sí me pasa que por lo menos hasta el día de hoy tengo mis dudas sobre las capacidades o las potencialidades un poco positivas de incorporar a la IA, a la enseñanza de la historia, más allá de que para que desempeñen un rol, digamos, de objeto a ser criticado, digamos, ¿no? O para problematizar las miradas sobre el pasado que construye. Eh, Creo que eso responde un poco frente a otros medios que estudio y que me gusta pensar como posibles buenas puertas para acercarnos a la cultura histórica, como pueden ser los videojuegos. Creo que lo que pasa con la IA es que siento que el medio está diseñado de manera tal, el dispositivo tiene una estructura que, digamos, encorseta tanto su producto que impide que se pueda generar algo que salga de esta norma un poco que ahora voy a tratar de comentar, que siento que en general es bastante negativa para tratar de construir una cultura histórica un poco más compleja, más crítica. Un poco para habilitar esta reflexión, estuve leyendo algunas cosas. Hay un artículo muy interesante de un historiador que creo que en la temporada pasada ya había referenciado, que es Alberto Venegas Ramos. Es un historiador que yo sigo mucho porque él viene trabajando con mucha asiduidad, es uno de los pocos que lo hace en español, todo el problema de la historia y la cultura histórica en los medios digitales. Y Venegas Ramos, en algunas notas y artículos, me enteré hace poco que va a sacar un libro sobre esto, así que lo espero, estoy esperando ahí con mucha avidez. Él reflexiona sobre cómo o qué lugar ocupa el pasado y la historia en estos dispositivos de inteligencia artificial, que no es menor.
Eh, Porque, como estuvimos también compartiendo un poco, nosotros decía en esta producción cuando armábamos el podcast, hay muchos dispositivos y hay muchas tendencias, mejor dicho, vinculadas al uso de la inteligencia artificial que están atravesadas por el pasado como un producto de consumo eh, que es un poco mediatizado por estas tecnologías. Las más famosas de estos usos un poco de la inteligencia artificial en relación a la historia y que seguramente muchos y muchas de quienes nos escuchan se las han encontrado en redes sociales, son en general construcciones o presuntas reconstrucciones a partir de imágenes, ¿no? De personajes históricos, de ciudades del pasado, de determinadas escenas consideradas importantes en la historia, ¿no? Aspirando siempre a una suerte de realismo, ¿no? Y con el eslogan, y esto Venegas Ramos y otros autores lo señalan siempre, ¿no? De que estas imágenes, estas reconstrucciones, que a veces son imágenes estáticas, otras veces son videos directamente, te permiten revivir la historia, ¿no? Siempre lo que uno suele encontrar acompañando los posteos que viralizan estas imágenes de una ciudad romana, de la reconstrucción del rostro de un neandertal o de, no sé, Julio César o Tutankamón, por nombrar cualquier personaje, digo, ¿no? Es que uno se sumergiría en el pasado, lo vería más vivo que nunca, ¿no? Entraría en él, podría recorrer las calles de una ciudad medieval, etc. Otro elemento donde uno encuentra esta misma tónica, este mismo espíritu, es el de los chats con personajes históricos. Esto también es algo muy común, hay muchos en español, hay muchos en inglés también. Son aplicaciones muchas veces, en otros casos son sitios de internet que ofrecen la promesa de dialogar a partir de una inteligencia artificial con lo que sería una reconstrucción de un determinado personaje histórico, nuevamente, ¿no? Con la aspiración enunciada por estos sitios o estas aplicaciones de revivir el pasado, hacerlo interesante, digo, eso aparece mucho, ¿no? La idea de que sea interesante, verlo más vivo que nunca, etcétera. Conectarse, poder acercarse a esa verdad. Y ahí está esto que hablábamos antes, ¿no? De cómo hay una promesa de verdad asociada al pasado, que es bastante paradójico cuando después las propias inteligencias artificiales pusieron en crisis ese estatuto en muchos campos. Eso puede verse como algo positivo. De hecho, uno con simplemente googlear va a encontrar muchos sitios que señalan cómo esto es algo que revolucionaría las clases de historia, que haría que las clases de historia sean extremadamente interesantes. Y de vuelta, y ahí comparto con vos, negarlo no tiene sentido, porque hoy hay una realidad que hay que asumir, que es que millones de personas están experimentando, jugando con estas aplicaciones de inteligencia artificial, con estos algoritmos, consumen estas imágenes, consumen estos videos, hablan con estos presuntos personajes históricos. Entonces, si los historiadores, las historiadoras, los docentes y las docentes no tenemos nada para decir sobre eso, nos limitamos simplemente a esa crítica, digamos así, furibunda, o ese rechazo, está habiendo un problema. Porque, digo, como me dijeron alguna vez algunos docentes que aprecio mucho, si uno critica la forma que toma la cultura histórica en un medio, ¿no? Demás, pero después no propone nada frente a eso, desde, digamos, el saber más erudito, si querés llamarlo de alguna manera, entonces no nos quejemos. Entonces, digo, comparto con vos con que hay que ir a estos dispositivos, analizarlos y estudiarlos. Y si uno los analiza, los estudia, los piensa, bueno, ¿con qué se encuentra? Bueno, se encuentra con que, más allá de lo simpático que pueda ser jugar con estas imágenes que recrean la historia, con estos personajes, aparecen varios problemas. El primer problema es el de la fuente de estas imágenes
y de estos textos que reproducen estas presuntas conversaciones, ¿no? Con estos personajes. Como trabaja Venegas Ramos en su artículo en ensayo, es un ensayito sobre justamente este tema llamado Pasados Artificiales, Historia e Inteligencia Artificial, pero también otros autores lo señalan. El principal problema de estas representaciones del pasado es que su principal insumo, como está bien estudiado, es también esto el principal insumo de prácticamente todo lo que las IAs construyen y reproducen, son los discursos, las imágenes, ¿sí? La información en general que más masivamente circula en Internet, ¿sí? Lo que ocurre entonces es que esas imágenes que uno se encuentra, que aparentan ser una reconstrucción de una ciudad romana, de un episodio de la Revolución Francesa, del Antiguo Egipto, su fuente suele ser aquellas imágenes de más amplia circulación en la red asociadas a ese acontecimiento histórico. ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo fundamental de estas representaciones creadas por la IA no es el objetivo que suele tener un historiador, una historiadora cuando bucea en el pasado, que es buscar comprender ese pasado, buscar acercarse a él, reconstruirlo, imaginarlo, debatirlo, sino venderte o ofrecerte un pasado que sea verosímil y creíble para el usuario. ¿Cuál es el problema? Que en una sociedad como la nuestra, en la que la cultura industrial de masas capitalista suele ser la principal fuente de imágenes sobre el pasado, digo, la mayor parte de la gente lo que sabe sobre Roma, sobre la Edad Media o sobre Egipto lo sabe por el cine, por videojuegos o por videos que pueden encontrar en YouTube y no por el trabajo de arqueólogos o historiadores. Eso lo que genera es que estas imágenes suelan, en general, reflejar mucho más estas mediaciones maestras, o sea, estos productos culturales que representaron de una manera el pasado de forma muy popular, muy exitosa, que el conocimiento histórico, efectivo, real, que sale del trabajo de investigadores e investigadoras. Entonces tenemos ese primer problema, ¿no? De que cuando buceamos en estas imágenes creadas por IA, en estas presuntas reconstrucciones de personajes históricos, lo que suelen decirnos sobre el pasado, en general, responde más a las representaciones más masivas, más populares en la industria cultural, que a lo que producen los historiadores. El ejemplo más obvio que muchos historiadores y arqueólogos han marcado, por ejemplo, es que cuando uno pide a la IA que reconstruya la imagen de un vikingo, posiblemente aparezca con un casco con cuernos, cuando está más que sabido que esa representación del vikingo con un casco con cuernos viene del siglo XIX y no tiene nada que ver con el equipo material real de un guerrero vikingo, un guerrero nórdico, ¿sí? Otro ejemplo muy claro es las representaciones que hacen estos dispositivos de las ciudades, por ejemplo, griegas y romanas, en las que los edificios suelen aparecer con ese blanco marmóreo que uno está acostumbrado a consumir en series, películas, juegos, cuando las reconstrucciones de arqueólogos y de historiadores señalan que la mayor parte de esos edificios estaban pintados y de colores muy vivos. Entonces, de nuevo, ahí uno lo que ve es que el algoritmo lo que produce no intenta reflejar ese pasado, digo, volvemos al eslogan, ¿no? Revivirlo, viajar a ese pasado real, verdadero, sino que en realidad lo que busca es reproducir lo que circula más masivamente. Esto en general pasa con la CIA en todos los órdenes, ¿no? Por eso a mí me interesaba indagar en este punto, y no tanto en el de la información y la IA, que es un tema por ahí más complejo, sino más en el de la representación o esta pretensión de representar el pasado. Pero ese es uno de los problemas. El otro problema que tenemos, digo, Venegas Ramos citando a otro autor, a Dus Autoi, ¿sí?
reconstruye un poco la definición de algoritmo, porque sabemos que la IA, más allá de ese nombre medio propagandístico, no deja de ser algoritmos, como vos bien planteaste, Juan. No es realmente una inteligencia artificial en tanto una entidad autónoma que cree y que piensa. Son algoritmos que replican, que mixean información e imágenes y construyen a partir de algo creado por otros, algo nuevo o medianamente nuevo. Bueno, este autor, Du Sautoy, cuando define un algoritmo, señala que tiene 4 características fundamentales. Es que las órdenes le deben ser dadas con precisión y sin ninguna ambigüedad, que el proceso que desarrolla el algoritmo siempre tiene que terminar, o sea, tiene que ser un proceso que se finalice, tiene que ser un proceso que siempre dé una respuesta, es decir, tiene que cerrar la pregunta y tiene que ser rápida esa respuesta. Bueno, quienes sepan un poquito de historia, ¿sí?, saben que el trabajo y la reflexión que realizamos los historiadores y las historiadoras, y que como docentes, y voy a lo que decías al principio, Juan, si queremos otra enseñanza de la historia, aspiramos a construir, es un trabajo que es la antítesis de esta lógica algorítmica. La reflexión histórica es una reflexión ardua, es una reflexión lenta, es una reflexión compleja, y sobre todo es una reflexión abierta. Como digo, uno más o menos entiende, el vínculo con el pasado es abierto porque, como señala por ejemplo Venegas Ramos, el pasado ya no existe. Digo, esto es algo que todo historiador, toda historiadora sabe. El pasado en realidad, justamente la esencia que lo define es que es pasado. No existe. Es imposible esta promesa de la IA, este tecnomilagro de viajar al pasado, porque el pasado no existe más. Lo que hay sobre el pasado es restos y en general, y en gran medida, interpretaciones. Justamente, pensar históricamente es bucear dentro de esas interpretaciones. Y por supuesto, bucear dentro de ese mar implica que esas interpretaciones generan un conocimiento del pasado, un discurso sobre el pasado que en esencia es abierto. ¿Sí? El pasado no puede venderse como algo cerrado. ¿Por qué? Está construido en base a miradas que son diversas, que son subjetivas. Sobre casi todos los procesos históricos hay amplísimos debates, gigantescos. Exactamente, está en construcción permanente, Totalmente, podríamos decir. Totalmente. Sin embargo, te quería hacer una por pregunta supuesto, con esto que estás planteando, que es, por ejemplo, pensado desde un estudiante secundaria, estos productos de consumo masivo que bien has planteado, ¿no podría servir tal vez como no podrían servir para generar el interés sobre los estudiantes, el interés de conocer, el interés, tal vez funcione de ese modo esa herramienta? Bien. Comparto. Sí, sí, me parece genial. Siento que como un elemento disparador, tanto estas imágenes generadas por IA como este jueguito de pedirle al algoritmo y que me diseñe una pirámide, que me muestre cómo vivía X personaje, como estos chats con personajes históricos, pueden ser un disparador espectacular en la clase. En ese sentido, vuelvo a lo que vos planteás, yo no creo que la respuesta es la prohibición, el rechazo, ¿sí? Ahora, si creemos, como prometen estas lecturas que uno a veces ve que proliferan por ahí, que esto viene a revolucionar la enseñanza de la historia, tenemos un problema. Que esto va a ser el eje de la nueva enseñanza de la historia, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en definitiva, y tomo lo que también planteabas vos, Juan, lo que viene a hacer la IA es ofrecer la misma historia tradicional de siempre, con los mismos sesgos, con los mismos problemas, con el mismo conductismo en el que el estudiante lo único que hace es dar por verdadera una información y repetirla, solamente que ahora adornada, con colorcito, ¿sí? La imagen hecha por IA, el chat con el personaje histórico, no deja de ser otra forma de manual, ¿sí? De texto de manual escolar. El estudiante no interpreta, el estudiante no discute,
El estudiante no entiende la historia como vos decías, como algo en formación, complejo, abierto, problemático, sino que se le presenta como algo verdadero ese pasado. Que vaya, si esa reconstrucción, que encima están llenas de inexactitudes, ¿no? Que son esas imágenes y esos chats, están lejos de ser algo verdadero. No sé si existe, se puede plantear lo verdadero en ciencias sociales, eso es un debate más amplísimo, pero sí estoy seguro es que eso no lo es, ¿no? Entonces, como disparador, es muy interesante. Como elemento a problematizar, a discutir, a analizar, para ver justamente qué representaciones sobre la cultura histórica hay en los medios, en internet, extraordinario. Siento yo, ojo, no creamos que esto viene a proponernos la panacea en la enseñanza, y sobre todo en la enseñanza de la historia, porque ahí tenemos un problema. Sé que no es tu postura, no es lo que vos estabas planteando, por supuesto, pero digo, sí hay gente, generalmente no es del campo, que lo plantea. Entonces ahí uno tiene que hacer un llamado de atención. Exactamente, tal vez nos sirva también para sacarnos estas ideas de ingenuidad a la Claro. hora de... y tratar de justamente problematizar eso y también el planteo que veníamos haciendo anteriormente, considerar a la realidad como algo simple, como algo cerrado, como algo lineal, está muy lejos de lo que piensan los historiadores, que entienden la complejidad, que entienden que todo está abierto, que entienden que esto es una discusión constante, porque al fin y al cabo la historia también son interpretaciones. Por supuesto. Entonces, tal vez ahí la respuesta sea mirarlos sin sacarnos los anteojos de ingenuos y mirarlo y tratar de problematizarlo, Claro, pero es lo que vos criticarlo. planteabas al principio, pero eso hay que enseñárselo a hacer a los estudiantes. Y ahí yo estoy de acuerdo con vos, con que la IA hay que introducirla en el aula, por lo menos desde mi óptica, con ese objetivo. Porque, digo, justamente la IA puede ser un insumo genial para mostrarle a los estudiantes cómo la historia no es eso. La historia no es ese pasado cerrado, ese pasado como objeto de consumo, ese pasado en el que, por ejemplo, otro de los problemas de estas imágenes es que se coloca a personajes históricos, más allá de vuelta, de que uno se puede divertir, digo, pero para enseñar historia, digo, ¿no? Se coloca a personajes históricos haciendo actividades vinculadas a un medio, ¿no? Que son absolutamente ajenas a su realidad. Digo, la típica imagen que circula muchísimo en las redes, lo hablábamos hoy al inicio, antes de grabar el podcast, de un personaje histórico sacándose una selfie, un personaje histórico filmándose, digo, personajes de la antigüedad estoy hablando. Te digo, si vos ese dispositivo lo traes como un chiste, como algo divertido, está muy bien. Puede ser un insumo piola. Ahora, si la propuesta es, insisto, la promesa de que vos ahí estás reviviendo el pasado, poniendo a un personaje histórico a tener una actitud de alguien del presente, porque no es solo vos más decís, sí, es obvio que no se filman, que no tenían selfies, sí, pero la misma idea de hablarle a una cámara, de contar, esa actitud, era una actitud que una persona de hace 3000 años jamás hubiera tenido. No era así como se pensaba, cómo comunicaba. Entonces todo eso es una ficción, ¿sí? Y ahí viene el problema. Si uno no brinda a los estudiantes herramientas para entender que ese pasado mediatizado es un pasado que dice mucho más de nuestro presente y de nuestros consumos culturales y de el peso de las redes sociales y de la imagen así fácilmente digerible, hiperespectacular. Bueno, hay un tema. Y hay un punto más que me parece interesante tocar también, que es que este pasado que, digamos, las reconstrucciones vía IA monitorizan, se ofrece como un pasado cerrado. Hace un ratito lo decíamos, ¿no? Pero ¿qué problema hay ahí? Bueno, en que la IA, por esta lógica algorítmica, siempre debe darte una respuesta. Siempre tiene que decirte algo, ¿sí? ¿Por qué eso es un problema? Porque en historia, como bien sabe Juan, hay incógnitas. Digo, hay cosas que no se saben. Hay cosas que están sujetas a hipótesis, a interpretaciones. Entonces, no podemos saber qué pensaba X personaje histórico. Yo no puedo saber qué pensaba Colón, ¿sí?
por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Cuando vio por primera vez a un nativo. Sí, vos me vas a decir, bueno, puedo leer su diario cuando llegó a Guanajuato. Está bien, pero eso es un trabajo posterior. El tipo escribe eso, digo, lo que me sabe en ese momento exacto, lo puedo imaginar, podemos hipotetizar, podemos a partir de los testimonios del diario reconstruirlo, pero no podríamos aseverarlo con seguridad. Si se lo preguntás a la guía, te lo dice. ¿Sí? Si vos hablás con este chat que hace de Colón, que lo podés encontrar por algún lado, le decís, ¿qué pensaba? Te va a decir algo. ¿Sí? Entonces se genera una ilusión donde todo el dispositivo, además, como hablábamos al principio, está diseñado para generar esta sensación de verosimilitud. Se genera una ilusión de verdad, porque uno ve la cara de Colón, te habla tratando de emular cómo cree que debería hablar Colón, o cómo la IA supone que vos, consumidor, esperás que hable Colón, ¿sí? Y todos esos dispositivos de verosimilitud terminan llevando a un engaño, que es convencerte de que vos podés saber con certeza qué pensaba un personaje histórico, o exactamente y de manera real cómo fue la foto de, o cómo ocurrió el asesinato de Luis XVI, ¿no? Cuando es guillotinado. Digo, entonces, ese dispositivo, siento yo, si uno no lo analiza críticamente, puede llevar a que se sigan repitiendo no solo sesgos, porque esto también está amplísimamente estudiado, como la IA, por esto de tomar elementos de la cultura de masas y de la intracultural, está llena de sesgos. Uno, por solo mencionar uno, la historia representada y reproducida por la IA suele ser hiper eurocéntrica, hiper tradicional, hiper canónica, digo, no se sale nunca de los márgenes, la sexualidad, los temas vinculados a otros tipos de hacer historia como el cuerpo, el género, digo, no aparecen, la historia cultural, etc. Pero digo, aparte de ese problema de sesgos, el otro problema que tiene es que sigue esta aparente revolución digital que vendría a renovar la educación y demás, sigue repitiendo la vieja fórmula tradicional, el viejo código disciplinar de la historia, ¿sí? Con el que estudiamos y con el que se sigue enseñando historia en un montón de lados, de que es un cuentito verdadero que te cuenta alguien y que vos aprendés y repetís, ¿no? Donde no hay problemas, no hay debates, no hay discusión, no hay interpretación. Exactamente, pero viniendo justamente a esa última interpretación que me pareció interesante, por ahí el problema no sería la IA en particular, por ahí el problema es las formas en que nosotros, la forma en que planificamos nuestras clases, la forma en que impartimos nuestras clases. Bien. Porque, como plantamos en el primer bloque, pareciera que el problema o el desafío era cómo pasamos de lo que te dice el manual, de esa palabra santa del manual presentado por el docente, que también es una interpretación de ese manual, a directamente el planteo de la inteligencia artificial. ¿No será que el problema entonces radica en nuestras prácticas como docente? Lo pregunto como... Sí, obvio. Mira, en mi postura, por lo menos, que igual está siempre sujeta a reelaboración, porque como acabamos de dejar en claro al principio, estamos discutiendo sobre algo que tiene 3 años. Así que vaya si es nuevo. Pero mi postura es que un poco están las dos cosas. Yo creo, y comparto con vos, que lo que viene a hacer la IA en sí, y la IA en relación a la cultura histórica, es seguir reproduciendo viejas tradiciones que no las inventa la IA. Tradiciones educativas, tradiciones eurocéntricas, tradiciones completamente sesgadas, positivistas. Eso no lo inventa la IA. Como vos bien decís, que la IA en la enseñanza un poco implique todos estos problemas, no es muy distinto de los problemas que implicaba el uso del manual, la clase tradicional, reproductiva. Comparto 100%. También creo que sí hay un problema igual con estos dispositivos, y acá viene lo que decía al principio, ¿no? Yo no estoy encontrando en la forma que tienen estos dispositivos
¿no? Porque también el problema de estos algoritmos, a diferencia de otros medios, insisto, que posibilitan una mayor expresión artística, porque como el creador es un sujeto, una persona, puede salirse, ¿no?, de lo normado. Acá el algoritmo está programado, el medio impone una forma. Entonces, yo lo que veo es que esta forma de producir que tienen la CIA, cultura histórica, si es que producen cultura histórica, será otro debate, no veo que puedan hacer otra cosa que no sea esto, realmente. Creo que están diseñadas para producir este tipo de pasado, o este tipo de representaciones sobre el pasado, tan problemáticas. Creo que es muy difícil que puedan producir otra cosa, por no decir imposible, porque por definición están limitadas a hacerlo de esta manera que decíamos, ¿no? A vender un pasado verosímil, un pasado cerrado, ¿no? Atractivo, consumible. Entonces, a mí lo que me pasa es, estoy un poco entre estos dos horizontes, como hablábamos al principio, de considero que el análisis es valioso, considero que hay que incorporarlas, considero que hay que hacerlas sujetas de reflexión, como vos bien planteás. También creo que los problemas de la enseñanza de la historia, de la divulgación de la historia, no los abre la guía, por supuesto, pero yo no estoy pudiendo ver hoy un elemento valioso en estos dispositivos, por lo menos en el plano que lo estamos mencionando. Vos hoy hablabas del plano de la información, digo, ahí hay otra cosa, otro problema, y hay otras posibilidades también. Pero en el plano de la forma en que representan el pasado, yo no logro ver de qué manera puede construirse con esto algo que esté de acuerdo con ese horizonte epistemológico que uno tiene para la enseñanza de la historia, que, como bien dialogamos, ¿no?, es una enseñanza de la historia que la creemos crítica, que la creemos basada en la idea del pasado como en construcción, como sujeto a debate, a interpretaciones, a reescrituras, a imaginación, siguiendo muchas veces lógicas indiciarias, esta reconstrucción, digo, un montón de elementos. Siento que estos dispositivos no van en ese camino, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, frente a esa pregunta que vos me haces, desde mi lugar, siento que por lo menos hoy, no sé si va a ser hasta mañana, la IA en la enseñanza de la historia, yo solo la pienso en el aula como un elemento disparador, para suscitar interés, como plantabas, y como un elemento a ser cuestionado, analizado y criticado, pero no lo veo como algo que pueda servir para producir un saber que yo diga, bien, esto es valioso, vamos por acá, ¿sí? Que me pueda ayudar a mí a convalidar o construir los saberes que yo quiero, que no sean la crítica, que sean la parte, digamos, positiva. Nada, me pasa eso. De nuevo, esto es muy nuevo. Capaz en un año estamos hablando de vuelta y cambió la cosa, qué sé yo. Exactamente, eso justamente que quería plantear. Volvemos a repetir, por ejemplo, una de las herramientas que vino a irrumpir fuertemente fue ChatGPT, que recordemos es de noviembre del 2022, sí. 3 años, menos de 3 años. Esto, por supuesto, sigue siendo un debate abierto. Hay un montón de colegas, entre ellos también colegas del Instituto 21, que están trabajando con inteligencia artificial, que están viendo justamente el impacto de la inteligencia artificial dentro de la educación. Es decir, acá lo que queremos ofrecer son 2 miradas sobre el uso de estas inteligencias artificiales, donde, por supuesto, tenemos muchísimos acuerdos, tal vez tengamos algunas diferencias, pero son de matices, por lo que yo estoy notando. Sí, obvio. Justamente como la historia, esto es un debate abierto. Esto Totalmente. Recién empieza, porque como dijimos anteriormente, las inteligencias artificiales vinieron para quedarse, así que va a ser un debate abierto por mucho tiempo. Por supuesto. No, y dentro de un año o dos, si seguimos en alguna otra temporada, vamos a reabrir el debate y bueno, vemos. Si las máquinas nos dominan a todos, ya, puedo decir Terminator, yo te voy a decir, ¿viste, Juan? Yo te dije.
que no había Exactamente. Tal vez, que darles tanta tal vez información. la inteligencia artificial nos construya en una realidad alterna. Claro, o nos Me reemplaza. viene, El próximo, la me tercera vienen temporada. muchas películas a la cabeza. Sí, la tercera temporada la hacen dos bots que simulan que Exactamente. son nosotros y ya está. Vamos a eso. Y exactamente. Bueno, Juan, Bueno, no sé si querés agregar algo más. me parece que Tenemos, está. Podríamos seguir hablando muchísimo, pero creo tenemos que pensando en la audiencia podemos ir cortando y dejar las preguntas exactamente, abiertas para más adelante. exactamente como dijimos antes, esto sigue abierto. Y bueno, este fue el tercer podcast de este canal, el primero de esta temporada 2025. Y ahí estamos con estas breves reflexiones. Mi nombre es Juan Torales, el profesor es Nicolás Arona y ambos somos profesores del Instituto 21 Dr. Ricardo Rojas. Así que un saludo para todos y todas que nos están viendo y bueno, esperemos seguir subiendo más materiales interesantes, por lo menos para abrir el debate. Esperemos, esperemos. O eso o las hacemos con inteligencia artificial. Vemos cuál de las dos opciones. Exactamente, como ¿No? corresponde. Adiós a todas y todos y esperamos encontrarnos cuanto antes con un nuevo episodio de Buscando Pasados.